realidad, sino también con un uso perverso de la misma contra las personas racializadas. Por eso, como romní, gitana y musulmana, me pregunto, ¿cómo esta teoría, surgida de la experiencia de las mujeres afroamericanas para luchar por la emancipación de los racializados, puede haber sido manipulada hasta acabar convirtiéndose en una arma contra nosotros? Por ello, es muy importante para nosotros crear espacios como este, donde discutir colectivamente la orientación de nuestra militancia. Una vez dicho esto, me gustaría dar una cálida bienvenida a Ramón Grossvogel, que tanto como activista antirracista como en su labor como profesor en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley, ha contribuido enormemente al análisis profundo del racismo como componente estructural de las sociedades actuales. Y también a Uriel Botella, portavoz del Partido de las Indígenas de la República de Francia, una iniciativa política que ha conseguido no solo introducir la cuestión del racismo en el debate político francés, sino también ha obligado a Francia a confrontar su propio pasado colonial. Muchísimas gracias, Ramón Uriel. The space is here, so whenever you want. Thank you, Sevi. Muchas gracias, Sevi, por esta introducción. Muy contento de escuchar que hay un proyecto de creación de gitanos decoloniales aquí en el Estado español, lo cual yo espero, ¿verdad?, oír noticias muy pronto de ese colectivo. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante controversial, como ya saben, y me imagino que por eso están aquí, porque es un tema fuerte, controversial, etc. Y claro, la pregunta que hace Sevi, ¿cómo es que una teoría producida por feministas negras termine siendo de alguna manera perversamente distorsionada, de tal manera que se ha convertido en un arma precisamente contra la liberación de los sujetos racializados? Ha terminado allí. Entonces, eso es lo que yo quisiera discutir. En primer lugar, aquí nadie está negando la multiplicidad de las opresiones. O sea, eso es, parto de ahí un poco para que se entienda que aquí la discusión no es si hay multiplicidad de opresiones o no. Eso está trascendido. Aquí el tema es otro y es lo que quisiera abordar. Primero, la interseccionalidad, es decir, el reconocimiento de la multiplicidad de las opresiones, es un concepto producido por las feministas negras que se produce al calor de una situación muy particular de cómo dar cuenta de su experiencia de múltiples opresiones en relación, por un lado, con el feminismo blanco, pero en relación también con los hombres de esa comunidad, y cómo entonces dar cuenta de su experiencia como mujeres negras en un mundo moderno, colonial, en un mundo de opresión, un mundo racista blanco fundamentalmente, donde el racismo de los blancos contra los negros se constituye en un elemento fundante del mundo moderno colonial. Entonces, a partir de esa experiencia, se encuentran con que las teorías del feminismo blanco no da cuenta de su experiencia, se queda muy corta. Entonces, las teorías de liberación de los hombres de su comunidad también dejan de lado ciertos aspectos que ellas viven de opresión, y entonces obliga a tener que crear una teoría que dé cuenta de su experiencia en el mundo. Lo que hace que entonces comiencen a pensar qué significaría entonces una teoría de liberación que, en el caso de su experiencia, dé cuenta de esa multiplicidad de opresiones. Y claro, cuando hablan de multiplicidad de opresiones, siempre tenían en el centro de la discusión la creación de coaliciones, es decir, la creación de coaliciones, la solidaridad como elemento central del proyecto del reconocimiento a la multiplicidad de opresiones. Bien, lamentablemente, como voy a explicar, la teoría
de la interseccionalidad apropiada hoy día por cierta izquierda blanca y cierto feminismo blanco ha terminado distorsionando el objetivo y los propósitos de esta teoría, que no buscaba crear divisiones, ni tampoco destruir las luchas de liberación, ni crear divisiones absurdas, un poco absurdas, entre sujetos oprimidos, sino cómo de alguna manera tender puentes de solidaridad. Y, por tanto, la teoría del reconocimiento a la multiplicidad de profesiones es un concepto producido por las feministas negras que en manos del feminismo blanco y de la izquierda blanca se ha convertido en un arma liberal, perversa, para distorsionar su sentido teórico, ético, político, con el propósito de diluir el racismo y así justificar, a nombre de causas progresistas, prácticas racistas, como por ejemplo no apoyar a los movimientos antirracistas. Voy a explicar eso en unos minutos. Se trata de, a nombre de la interseccionalidad, desarrollar una especie de racismo con rostro progresista. La interseccionalidad es una nueva forma de racismo progresista. Y voy a explicar eso en unos minutos. Se ha transformado en eso. A continuación, quiero mencionar 4 formas a través de la cual esta apropiación perversa de la teoría de la interseccionalidad por cierto feminismo blanco y cierta izquierda blanca busca de alguna manera 4 formas de disolución de la centralidad del racismo en la manera como se apropia hoy día este concepto. Entonces, quiero empezar por el primer punto que creo que es bastante perverso. La primera es convertir la interseccionalidad en opresiones autonomizadas una de las otras, eliminando la imbricación de las opresiones. En ciertas teorías de cómo se apropia la interseccionalidad en cierto feminismo blanco, en cierta izquierda blanca, se piensa la interseccionalidad de esta manera. Aquí está clase, aquí está raza, aquí está género, acá está sexualidad. ¿Bien? Cuando nosotros leemos a Grimshaw, la teórica que usa por primera vez la palabra interseccionalidad, ella viene de estudios legales. Ella está interviniendo en un campo muy particular que es cómo llevar casos de discriminación en tribunales. Eso ya te pone en una situación, muy particular en cómo tú intervienes en ese espacio. ¿Bien? Es un espacio que requiere ciertas formas de intervención donde tú tienes que demostrar en la corte la discriminación de género aquí, la de raza acá, la de sexualidad acá, y estás obligado, por la misma manera como opera el sistema jurídico moderno, a tener que separar estas opresiones de alguna manera. Sin embargo, cuando nosotros leemos los trabajos, por ejemplo, de los colectivos de mujeres negras de los años 70, que usaban el concepto interlocking, o por ejemplo, los trabajos de Patricia Hill Collins de los años 80, o los trabajos de Angela Davis, siempre se pensaba la articulación de estas opresiones no así, separadas así, sino como imbricadas, enredadas entre sí. Nunca se pensaba de esta manera. Esta intervención la hace la Grimshaw en los 90 como una intervención muy particular en los estudios jurídicos, buscando de alguna manera cómo articular una multiplicidad de opresiones, porque en ese caso tú tienes que demostrar causa de discriminación, ¿no? Y para eso tienes que hacer un argumento en una corte, y en una corte tú no puedes ir así, en estas cortes modernas, mirando la imbricación de estas opresiones, sino que tienes que atender el caso de discriminación de género aquí, sexualidad acá, raza acá, ¿me entiendes? Y mucha gente, yo creo, que ha tomado su texto como la manera como pensar el tema de la multiplicidad de opresiones en general, en las ciencias sociales, en los trabajos de crítica feminista, de crítica LGTB, etc. ¿Bien?
Y entonces se reproduce esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la izquierda blanca y la feminismo blanco se apropia de esto de esta manera? Porque si yo digo que esta clase acá, género acá, sexualidad acá y raza por acá, entonces lo que se hace es trivializar el aspecto del racismo en la articulación de estas opresiones. Me refiero a lo siguiente. Clase, yo lo separo de todo y vengo y digo, bueno, yo soy un proletario blanco explotado por la Boeing compañía, ganándome 300 euros la hora, trabajando 8 horas al día, teniendo una serie de códigos de derechos, etcétera, acceso a unos privilegios como obrero blanco en un centro metropolitano que por supuesto está atado con la superexplotación que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y tienes por otro lado una proletaria, una maquiladora en el norte de México. ¿Bien? Entonces, formalmente yo vengo y digo, bueno, somos explotados por una corporación, bueno, tan proletario este como el otro. Y resulta que al hacer esa reducción, ahí se pierde de vista dos experiencias vividas muy distintas, porque las mujeres que están, digo mujeres porque el 90% del proletariado del mundo son mujeres del tercer mundo, ¿bien? Las mujeres que están en este lado, oprimidas en términos de clase, están viviendo esa opresión ganándose $1, $2 al día y trabajando no 8 horas, sino 14, 16 horas al día. Sin acceso a derechos laborales, sin acceso. ¿Por qué está pasando eso? Porque aquí hay una serie de opresiones que se organizan a partir de categorías como género y raza, por ejemplo, que atraviesan las relaciones de clase. Y entonces tú no puedes colapsar la experiencia de explotación de clase de un obrero blanco en una industria pesada, etcétera, del primer mundo, con la explotación de clases del 90% del proletariado mundial, que son mujeres del tercer mundo, que viven otra cosa. Pero a la izquierda blanca le encanta dividir las cosas así, porque de esa manera pueden hacer un argumento de que, mira, yo soy obrero, blanco de Francia o blanco de Alemania o donde sea, y por tanto yo vivo una experiencia de explotación como cualquier otro. Entonces se aplana, de alguna manera se pierde de vista las particularidades de diferencias que hay entre la explotación aquí y acá. ¿Vale? La sección de género ocurre lo mismo. En términos patriarcales, formalmente una mujer en el primer mundo puede estar oprimida por razones de género, de sexismo, y una mujer en otra zona del mundo, ¿no? Puede estar oprimida por razones igualmente de género. Pero ¿qué pasa? Si yo no articulo las opresiones aquí y dejo esto como insulado de todo lo otro, entonces a la hora de pensar el tema del racismo, eso queda fuera y yo puedo hacer un argumento como feminista blanca que, bueno, tan oprimida es una mujer en Haití que como una mujer en París. ¿Bien? Entonces, me salto o me cargo, como dicen aquí en castellano, me cargo toda una serie de procesos, ¿no? Y de mediaciones que establecen una diferencia fundamental entre cómo se vive la opresión de género en un lugar del mundo y en otro. ¿Bien? Eso yo lo voy a explicar en unos minutos, pero entonces, lo mismo pasa con el tema de sexualidad. Entonces, yo voy a hablar de, como vamos a decir, es el movimiento LGTB blanco, y yo voy a entonces a decir, bueno, después de todo, tan oprimido es el que está en Uganda como el que está aquí, ¿no? Y entonces aplano el mundo de esa manera. Entonces, raza es otra cosa por allá, que no tiene que ver con esto por acá. ¿Vale? Entonces, claro, desde el punto de vista de la izquierda blanca, que busca de alguna manera no mirar los privilegios raciales que tiene el mundo, pues es muy conveniente mantener las razas en esta esquina y mantener las opresiones como autonomizadas unas de las otras. ¿Bien? Y lo mismo pasa con el feminismo blanco. Es muy conveniente mantener eso allá, porque de esa manera yo no guío mis privilegios.
Yo no me miro mi ombligo. Yo mantengo distancia y hago un argumento que todas las mujeres vivimos la misma experiencia de opresión. ¿Bien? Y dejo de lado las particularidades de una mujer oprimida en un espacio del mundo o en otro que se produce a partir de cómo esto transversalmente atraviesa la opresión de género. Lo voy a explicar en unos minutos, pero lo que quiero decir con esto es cómo una de las primeras cosas que ocurre con la teoría de la interseccionalidad, tal como ha sido apropiada, es que elimina el espíritu de complejidad de la teoría de las feministas negras, que no habla de autonomización de opresiones, sino del entanglement, de la imbricación entre las opresiones. Y cómo esa imbricación entonces va a transformar la manera como vemos todo, las relaciones de clase, de género, sexualidad, etc. Al separarla, pues separamos las cosas de tal manera que perdemos de vista ese elemento de complejidad y de alguna manera aplanamos el mundo de tal manera que muy convenientemente esa izquierda blanca, ese feminismo blanco, no se ve obligado a mirar sus privilegios en estas relaciones y cómo de alguna manera se van a descolonizar de ser el lado colonizador o el lado racialmente dominante de las relaciones de poder. Y eso es un reto para la izquierda blanca. Y si no asumes esa imbricación y dejas la categoría de raza, clase y todo esto autonomizado, pues es algo que de alguna manera se pierde de vista, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas teóricos que quiero llamar la atención. Segundo punto, reducir una de las cosas que hace esta apropiación eurocéntrica de la interseccionalidad es reducir el racismo a una opresión más entre muchas otras para trivializarlo y así reducirlo a un tema de prejuicio estereotipo o entender el racismo y no como una institucionalidad, es decir, como el racismo estructural, el racismo institucional, sino prejuicio estereotipo, que es una definición liberal del racismo, muy liberal, y entender el racismo como una especie de negación del hecho que todos somos mestizos. ¿Bien? De manera que aquí, al separar de esta manera y poner en aquella esquina lo racial, aparece como una cosa más allí. Lo que se hace es trivializarlo, primero, al reducirlo a la definición liberal de racismo, que se entiende racismo siempre como estereotipo o prejuicio, y se pierde de vista el lado estructural de dominación estructural, institucional del racismo, y segundo, a entender el racismo como una negación de que todos somos mestizos. En otras palabras, siempre el otro día una persona me decía, ¿qué hacemos nosotros los que somos blancos y asiáticos? Que no caemos en ninguna categoría. Y yo, mira, perdóname, pero antes de que tú nazcas, ya tú estás clasificado en una categoría racial. La identidad no la decides tú. Nadie aquí decide su identidad. La identidad racial es definida socialmente. Cuando salimos por esa puerta, es la sociedad, las estructuras institucionales las que definen nuestras identidades raciales, por más que las queramos deconstruir, por más que yo quiera decir, yo quiero ser otra cosa, cuando sales por esa puerta, es la sociedad la que lo define por ti. Esta visión liberal de que cada uno define su identidad es muy problemática, porque es una manera también de perder de vista que hay gente que vive racismo con privilegios y gente que vive racismo con desventajas, ¿no? Con desposesión. Y entonces eso va en los dos lados. Y entonces yo le decía a esa persona que me hacía la pregunta, yo decía, mira, perdóname, pero cuando tú sales por esa puerta, no importa cuánta mezcla de sangre tú puedas tener, porque en última instancia el tema no es mezcla de sangre, el tema es cómo socialmente te clasifica la sociedad, cómo es que está siendo clasificado. Eso es lo más importante, no es cuánta sangre mezclada tú tengas. Y cuando tú sales por esa puerta, tú eres una persona clasificada como blanco. Entonces, asume tu privilegio de blanco. Y le puso un ejemplo mío, que yo quiero usarlo de ejemplo, para no hablar de otras personas, déjame hablar de mí mismo. Yo en Puerto Rico tengo una madre, que es una mujer negra. ¿Bien? Mi madre es negra, mi hermano es negro. Yo salí así de piel más clara. Entonces, cuando yo salgo a la calle en Puerto Rico, por la clasificación racial
que hay en Puerto Rico de la definición de blancura, de blanquitud, pues a mí me ve todo el mundo como blanco. Y yo vivo en Puerto Rico el privilegio de blanco, que es el tipo de racismo que se vive en América Latina. Es muy parecido, aunque somos una colonia americana. En Puerto Rico se opera mucho con la ideología del mestizaje, que opera mucho en España, que opera mucho que es la ideología racista de la supremacía blanca española, francesa, y que se ha exportado a toda América Latina, que es la ideología de la democracia racial, el mestizaje. Aquí todos somos iguales, aquí todos somos brasileños, somos mestizos, etcétera, y aquí no hay nadie que sea clasificado como negro, blanco ni nada, ¿eh? Es como una negación de la realidad social, ¿no? En cambio, cuando vas a los barrios y te vas por ejemplo, a las favelas en Brasil, resulta que ahí están, la mayoría de los negros están allí, y te vas a la ciudad donde están los sectores más afluentes y son mayoría blanca. O sea, y entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, menciono esto porque, por ejemplo, yo puedo salir a la calle y tratar de hacer lo que hace esa persona cuando me dice, yo soy mestizo, ¿dónde yo caigo? ¿No? Y yo puedo ahora decir, pues mira, yo soy negro porque mi mamá es negra y mi hermano es negro. Pero si yo salgo a la calle y digo que soy negro, se me ríe todo el mundo en la cara. Entonces yo tengo que asumir entonces responsabilidad, porque yo vivo privilegio racial. Entonces eso plantea para mí una responsabilidad política en ese contexto. Porque yo estoy viendo cosas, mi hermano me contaba cantidad de cosas que él vivía, que yo jamás vivía. ¿Vale? Mi mamá me contaba cantidad de cosas que yo jamás vivía. Hasta que crucé el charco, que se llama el Océano Atlántico, y llegué a los Estados Unidos. Y en la clasificación racial de los Estados Unidos, pues un puertorriqueño no es blanco. Está clasificado en el lado de los no blancos, ¿no? Y entonces empecé a vivir todas aquellas cosas que mi hermano me contaba y que yo no entendía. Y claro, ya no podía ver a Puerto Rico de la misma manera. Y pongo esto de ejemplo para decir que el tema aquí no es, somos todos mestizos, celebremos el mestizaje. No, es que si la manera como el poder clasifica la jerarquía de dominación racial es a través, diferente al mundo angloamericano, que es a través de la pureza racial, en este otro mundo español, latino, francés y latinoamericano, el racismo del mestizaje y la democracia racial es el hegemónico, el que hegemoniza la manera como opera el racismo. Entonces, el tema no es cuán mestizos somos, el tema es cómo estamos siendo clasificados cuando salimos a la calle. Ese es el tema. Y entonces, decir que, podemos hacer un examen de sangre a toda la gente y te aseguro que todo el mundo tiene mezcla de todo. Pero ese no es el tema. El tema es cómo estamos siendo clasificados cuando salimos a la calle. Y no importa cuánta mezcla de sangre tú tengas, si tú tienes piel oscura, tú vas a ser clasificado de una manera muy diferente. Si tienes la piel más clara, etc. No importa cuánta mezcla tú tengas ahí. Y entonces, mi hermano, en el contexto de Puerto Rico, está clasificado como un hombre negro. Yo, en el contexto de Puerto Rico, estoy clasificado como un hombre blanco. Y somos hijos de la misma madre y el mismo padre. ¿Bien? De la misma madre y el mismo padre. Llego a los Estados Unidos, ¡pum! Ahí empiezo a ver cosas y a vivir cosas que yo nunca había vivido en Puerto Rico, porque perdí mi privilegio de blanco. Tremenda crisis. Ya yo no podía entrar a una farmacia sin que me persiguieran. Ya yo no podía caminar libremente por la calle sin que un policía me parara y me preguntara por mi identidad. O sea, por mis papeles, ¿no? O sea, yo no me podía parar en un banco así, esperar a alguien en una fila sin que viniera policía y me rodearan pensando que yo venía a asaltar el banco. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Que yo nunca había vivido y que mi hermano así había vivido en Puerto Rico. Entonces, menciono esto para decir cómo esta separación artificial de la raza por allá, la clase por acá y todo así, lo que hace es trivializar una serie de relaciones y jerarquías de poder que no nos ayuda a entender la complejidad de cómo funciona el mundo. Tercer punto, que ocurre hoy día con la interpretación de la apropiación esta de la interseccionalidad. Se convierte el reconocimiento de la teoría feminista negra a la multiplicidad de las opresiones en una olimpiada de opresiones. Yo soy oprimido a través de
y hago la lista, y ahora yo voy a tener, ahora yo me ubico como la persona con más privilegio para yo poder hablar, y tú cállate la boca porque yo vivo más opresiones que tú. Y entonces entramos en la ley de la selva, donde aquello que las feministas negras buscaban, que era la coalición y la solidaridad entre los diferentes grupos oprimidos, se convierte en una cosa absurda de peleas y divisiones de divisiones y de divisiones, que no van para ningún lado, porque lo que ocurre es que se genera entonces la imposibilidad de hacer política y hacer alianzas políticas. Lo que buscaba el feminismo negro con llamar la atención a la multiplicidad de las opresiones era, oye, estamos todos oprimidos a través de estos ejes, busquemos cómo trabajamos juntos. Pues resulta que no. Ahora la interseccionalidad se ha convertido en un elemento divisorio, que no ocurre solamente en el Estado español, lo puedes ver en Francia, lo puedes ver en Sudáfrica, lo puedes ver en América Latina, en Estados Unidos. La interseccionalidad entra como elemento divisorio, donde ahora aquellas personas que viven tal opresión o tal otra, se montan en tribuna contra aquellas otras que viven estas otras opresiones, y ahora resulta que como yo vivo más opresiones que tú, pues tú no puedes hablar por mí o tú no puedes hacer no sé qué, y entonces entramos en la ley de la selva, donde no es posible trabajar juntos ni trabajar en coaliciones. Entonces la interseccionalidad se ha convertido en un arma divisoria, sobre todo hacia los sujetos racializados, ¿no? Inferiorizados racialmente, donde no podemos organizarnos políticamente, porque se convirtió esto de la interseccionalidad en lo opuesto de lo que originalmente se buscaba en el feminismo negro, en el reconocimiento de las opresiones. En todo lo opuesto, en la trivialización del racismo, en la marginación del racismo a una esquina, y en convertirlo en un arma de destrucción masiva de la posibilidad de hacer política entre sujetos racializados. En lugar de movernos con solidaridad, en lugar de movernos con fraternidad, en lugar de movernos con alianzas políticas, entendimiento, compasión, etcétera, entre la gente que sufre todas estas opresiones, nos movemos en la ley de la selva. Y esto yo lo veo repetirse una y otra vez. Y se para en tribuna siempre alguien que viene con el egocentrismo, porque se asume una visión liberal de esto. No se ve que estas opresiones constituyen colectivos, grupos sociales, que por tanto, en el plano más individual, tú no puedes decir, reducir esto a un individualismo liberal, donde ahora yo. Yo primero, yo segundo, yo. No es yo, es nosotros. Antes que el yo, es el nosotros. Entonces, terminamos en una guerra fratricida terrible. Y claro, esto lo he visto yo en muchos lugares, y claro, tú tienes sujetos racializados que han internalizado esta visión de la izquierda blanca, de la interseccionalidad, esta visión del feminismo blanco, de la interseccionalidad, no la visión de interlocking, de entanglement, o sea, de enredo, de imbricación, que llama la atención del feminismo blanco, de crear coaliciones de solidaridad, ¿no? Internalizamos esta otra y luego vamos y nos convertimos en bombas de tiempo en los movimientos, porque vamos implosionando los movimientos donde quiera que nos metemos. Terminamos a las patas con todo el mundo y terminamos a patas confundiendo al enemigo, porque en vez de estar organizados frente a un enemigo común, estamos cogiendo enemigos, o sea, el compañero o compañera jodida que tenemos aquí al lado. Entonces yo ahora voy a hacer y hago la pelea contra este que tengo aquí. Entonces es la ley de la selva absoluta, total. Cuarto punto. Y aquí es donde viene el punto que hice de cómo la interseccionalidad se convierte en una especie de racismo progre. Bien. En manos de este tipo de perspectiva. Cuando digo izquierda blanca o feminismo blanco, por favor, no estamos hablando de pigmentación, estamos hablando de una epistemología, estamos hablando de una visión de mundo, estamos hablando de una posicionalidad en jerarquías de dominación. De eso que estamos hablando de una pigmentación. La gente lo toma como que esto es, este está reduciendo toda pigmentación. Aquí no estamos hablando de eso. Tú puedes ser izquierda blanca con un rostro negro. Tú puedes ser feminismo blanco con un rostro de mujer negra.
Tú puedes ser feminismo blanco con un rostro de mujer de la India o de mujer musulmana árabe, porque el tema no es el color de tu piel, el tema es la epistemología que tenemos aquí. Es decir, la izquierda eurocéntrica, la izquierda occidentalizada, el feminismo occidentalizado, de eso es que estamos hablando. Vale, estoy aclarando esto porque a veces me sigo hablando asumiendo categorías y quiero aclarar que cuando yo digo feminismo blanco, otra manera de decirlo más elegante es decir feminismo occidentalocéntrico o feminismo eurocéntrico o izquierda occidentalocéntrica o izquierda existe izquierda eurocéntrica hoy día en América Latina y existe izquierda eurocéntrica en África y en Asia, ¿vale? O sea, vamos a complejizar esto, que no estamos hablando aquí de un color de piel, sino de una manera de ser, estar y pensar en el mundo. De eso es que estamos hablando. Y eso lo puede reproducir cualquiera. ¿Bien? El cuarto punto es convertir el reconocimiento de la multiplicidad de opresiones en mandamientos de la cristiandad. En los 10 mandamientos. O sea, para yo juzgar entonces negativamente, con un discurso progre, como si fuéramos el ojo de Dios, y así justificar a nombre de causas progresistas el no apoyar a los movimientos antirracistas. ¿Eres puramente anti todo o no te apoyo? ¿O eres anti todo o no te voy a apoyar? Y que el lenguaje cristianocéntrico se traduce en ¿eres libre de pecado o no te apoyo? Por eso yo digo que esto es muy cristianocéntrico, esta idea de o eres puro, anti todo, libre de pecado, o no te apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Porque ningún movimiento es anti todo. Todos los movimientos, ni no hay ninguno puro, que tú puedas decir, este movimiento es perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero? En la práctica política de ese feminismo blanco y de esa izquierda blanca, ¿a qué me refiero? Cuando se enfrentan a un movimiento antirracista, entonces sacan los 10 mandamientos y se paran y dicen, ok, vamos a ver, este movimiento antirracista, mira, allí yo veo un tipo que es machista. Oye, esos dos de allá, esos son homófobos. Y aquellos de allí parecieran ser procapitalistas. No te apoyo. Se acabó, no te voy a apoyar. Le paso la libreta de los 10 mandamientos. Tú no eres libre de pecado, tú eres pecador, no te voy a apoyar. ¿Vale? Cuando se trata de una huelga de obreros blancos, o cuando se trata del feminismo blanco que se lanza a las calles, no sale ninguna de esa izquierda con la libretita de los 10 mandamientos a mirar a esos obreros y decir, oye, ahí hay uno que es racista, ahí hay 4 racistas por allá y ahí hay 2 sexistas y un homófobo, no te voy a apoyar. No, enseguida, inmediatamente los apoyan, sin ninguna pregunta, ¿no? Porque reconocen la causa justa de ese movimiento. Y lo mismo ocurre con movimientos de feministas blancas. Salen a la calle, inmediatamente nadie le pregunta, oye, que hay 3 mujeres que son bien racistas, o mira, que hay 3 mujeres que son homófobas. No, la apoyan inmediatamente. Pero cuando viene un movimiento que se organiza alrededor del antirracismo, entonces le pasan la libreta de los 10 mandamientos. Y entonces tú eres pecador, entonces no te voy a apoyar. Por eso digo, este es el nuevo discurso del racismo progre. Porque ahora, a nombre de causas progresistas, yo voy a justificar prácticas racistas. ¿Ven? Y entonces, la interseccionalidad se ha convertido en un problemón, que no tiene nada que ver con cómo esto se articuló por las mujeres negras que pensaron estos temas. Es decir, nada que ver, pero nada. Entonces, lamentablemente, tenemos sujetos racializados que hemos internalizado esta perversión de la teoría de las mujeres negras y vamos por ahí repitiendo y haciendo cosas terribles sin darnos cuenta que lo que hemos hecho es apropiarnos de cierta manera de entender la interseccionalidad, ¿no? Que se convierte en un problemón. Es un problemón porque estamos apropiándonos no tanto de lo que escribió Angela Davis o de lo que escribió originalmente Patricia Hill Collins o los colectivos de mujeres negras que hablaban de interlocking, de esas imbricaciones entre múltiples opresiones, sino que estamos acá ahora
apropiándonos de teorías, de las interpretaciones que ha hecho la izquierda occidentalizada y el feminismo occidentalizado de estas teorías. Entonces, bueno, aquí hay 4 problemas a discutir, ¿no? ¿Qué entendemos por imbricación de opresiones? Yo creo que esto es fundamental. Y yo creo que para eso es bien importante discutir el tema de qué significa racismo. Empecemos por qué no es el racismo. El racismo no es meramente un asunto de prejuicios y estereotipos, como es la definición liberal hegemónica de racismo, que usualmente se reduce a un tema de prejuicio y estereotipo, ¿no? Y entonces, bajo esa definición, prácticamente el racismo son grupos extremistas, minoritarios, que tienen ideas raras de estos otros grupos. Y usualmente, bueno, eso es gente ignorante y claro, la solución es ¿qué? La solución es más educación. ¿Ven? Entonces, es una visión totalmente liberal que nunca resuelve el problema, porque estás definiendo el problema de una manera equivocada. Y por tanto, de esa definición equivocada, saltas a soluciones equivocadas. Entonces, el racismo antes que nada institucional. ¿A qué me refiero por esto? Voy a poner varios ejemplos. Primer ejemplo, la policía cuando va a aquel barrio de allá, va tocando la puerta y enseñando su placa de identidad, ¿vale? Y cuando va al barrio del otro lado, va con las armas arriba y tumbando las puertas. Bien, ahí tienes prácticas institucionales diferenciadas, ¿no? Diferenciadas, que es fundamental dar cuenta. Yo puedo hacerle el examen de tolerancia a los policías que van a este barrio, tumban las puertas y van con las armas afuera y disparando. Y en el examen de tolerancia, de prejuicios, estereotipos, yo te aseguro que por lo menos el 90-95% pasan el examen. Es decir, le haces el examen y resulta, mira, que no salieron bien el examen. Y siempre hay 2 o 3 que no pasaron el examen. Bien, entonces tú vas a educar a estos 2 o 3 que no pasaron el examen y haces un trabajo de educación. Y después de un año de educación, ya esas personas vuelven a hacer el examen y lo pasan. Bien, ¿y qué pasa? La próxima vez que van a ese barrio, vuelven y sacan las armas y tumban las puertas. Porque no estamos hablando meramente de individuos que tienen prejuicios estereotipos, estamos hablando de prácticas institucionales. Estamos hablando de prácticas institucionales que están cristalizadas a través de procesos de larga duración en relación a la deshumanización de unos grupos y la hiperhumanización de otros. Bien, y entonces esas prácticas institucionales están más allá de si el individuo que va como parte de esa institución a este barrio tiene prejuicio en la cabeza o no. Yo no estoy menospreciando el tema de prejuicios y de estereotipos, por supuesto que es importante, pero en las sociedades liberales occidentales hemos reducido el racismo a eso y hemos perdido de vista el elemento central del racismo, que es el elemento institucional, que voy a explicar ahora. Y si perdemos eso de vista, entonces estamos poniendo la causalidad en el sitio equivocado y viniendo con las soluciones equivocadas. Entonces lo reducimos a un problema de gente ignorante que tiene prejuicios, estereotipos, que hay que educarlo, etc. Y resulta que lo puedes educar, puedes llegar a lograr que todo el cuerpo policíaco deje de tener prejuicios y estereotipos, pero las prácticas institucionales, las órdenes que reciben en cómo se comportan en este barrio versus este otro barrio, siguen ahí. Es decir, el problema está más allá de si tienes prejuicios, el problema pasa por un estado racial, por instituciones de corporaciones raciales, por escuelas que practican institucionalmente ya la organización racista de cómo se funciona en la escuela. Estos jóvenes ya los asignamos a que hagan trabajo manual, aquellos otros van a ser los ingenieros, y eso se va construyendo a través de un proceso de organización y clasificación al interior de la escuela. Esto no es meramente, y tú le haces el examen a los maestros, y puede que todos pasen el examen de estereotipo y prejuicio, pero a la hora de la verdad están haciendo prácticas institucionales que ya son como normas, como hábitos que se siguen reproduciendo. Y pongo otro ejemplo. Mira, yo te aseguro que a la Colau y al movimiento que ha ganado aquí la alcaldía
te aseguro que le haces el examen de prejuicio y estereotipo, oye, lo pasan pero con altas notas, con altas calificaciones. Sin embargo, ¿qué pasa? Se enfrentan al problema de los manteros y van y los desalojan del lugar donde ya se había negociado que ellos se iban a instalar allá en la Barceloneta, y vienen esa misma tarde y ponen allí pistas de patinar para los guiris. El mismo día, ¿no? Los sacan por la fuerza del lugar y luego ponen pistas. Estos son los progres. Esto es gente que pasa el examen con altas calificaciones de prejuicio y estereotipo. Pero fíjense cómo el Estado ahí y las propias personas, individuos que están en esa maquinaria, están ahí reproduciendo prácticas institucionales de larga duración que tiene el Ayuntamiento de Barcelona en relación a poblaciones clasificadas como inferiores racialmente. Y fíjate cómo sacude a la violencia. Los progres, los de izquierda, ¿vale? Persiguiendo a los manteros. Bueno, eso lo pongo de ejemplo un poco para otro ejemplo, la universidad occidentalizada. Dije occidentalizada, no dije occidental, eso es un aparato de poder del sistema mundo, eso aparece por todos lados. Siempre he dicho que esa epistemología de la universidad occidentalizada hay que ponerle nombre y apellido. Yo le llamo racismo, sexismo epistémico, porque ahí se privilegia hombres de 5 países. Cuando usted va a un salón de clase, usted va a leer un francés, un alemán, un británico, un americano y secundariamente un italiano. Ese es el canon de pensamiento de las disciplinas. ¿Que hay excepciones a la regla? Por supuesto, siempre hay profesores y profesoras que hacen un esfuerzo por traer diversidad epistémica al salón de clase, pero eso es una excepción a la regla, porque a la hora de evaluar a los alumnos, usted se supone que domine la teoría producida por los hombres de 5 países. Bueno, eso tiene nombre y apellido, eso es racismo, sexismo epistemológico. Usted está inferiorizando el pensamiento crítico que se ha producido en otras partes del mundo. Usted no lo tiene como un igual en el proceso de enseñanza ni de producción de conocimiento, y por supuesto usted está inferiorizando a las mujeres, incluyendo a las mujeres de los 5 países que no forman parte del canon. Ya no hablar de las que no son de los 5 países. Entonces eso tiene nombre, eso se llama racismo, sexismo epistemológico. Entonces le hago el mismo ejemplo. Yo te aseguro que tú le haces el examen de prejuicio y de estereotipo a los profesores de la facultad, y probablemente el 99%, si no el 100%, pasan la prueba con altas calificaciones de no tener prejuicios ni estereotipos de otros grupos. Pero cuando van al salón de clase, se le exige, y ya es como una norma y como sentido común, que lo que usted va a enseñar son los hombres de los 5 países. Y usted vaya a enseñar eso. Usted está haciendo institucionalmente prácticas institucionales racistas, sexistas, aunque usted no tenga prejuicio ni estereotipos hacia los grupos que usted está excluyendo en el salón de clase. Esto lo pongo de ejemplo un poco para hacer como una desarticulación entre la idea de que es solamente prejuicio y estereotipo, y que lo más importante es el prejuicio estereotipo, gente rara con ideas raras de otros grupos, y nos saltamos o nos cargamos todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, las relaciones de dominación, las estructuras, las instituciones, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, el otro punto es, tenemos la tendencia a reducir racismo al marcador, y tenemos la tendencia a pensar que el racismo es siempre el racismo de color, y perdemos de vista que en la historia colonial han habido múltiples marcadores de racismo. El racismo de color es uno de los más importantes en el planeta a causa del secuestro masivo de africanos, ¿no? Y su transportación forzada para ser esclavizados en las Américas. Bueno, el racismo de color viene de esa historia y tiene una fuerza enorme en muchos lugares del mundo, incluyendo Europa, incluyendo las Américas, pero no es el único. No es el único, hay muchos otros marcadores en la historia colonial. Está el marcador de identidad religiosa, que hoy día es fuertísimo con la islamofobia rampante que existe en Europa hoy. Está el marcador de identidad étnica, está el marcador por lengua. Hay muchos marcadores en la historia colonial que se ha usado. No todo marcador de identidad religiosa o identidad nacional o identidad étnica o de lengua es racista.
¿Bien? No todo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el racismo entonces? Si el racismo puede ser marcado de múltiples formas, ¿qué es el racismo? La tendencia que tenemos es a colapsar el marcador con la definición. Entonces, cogemos el marcador de color y definimos el racismo a partir del racismo de color. Y a partir de ahí, entonces, claro, la islamofobia no puede ser racismo. Por ejemplo, la gitanofobia no puede ser racista. Por ejemplo, el antisemitismo, bueno, etcétera. Puedes ir a través de diferentes formas de marcadores que no necesariamente pasan por el tema del color, aunque muchas veces estas cosas se articulan de manera compleja, porque tú puedes tener marcador de color con marcador de identidad religiosa superpuestos en situaciones, y estas cosas son más complejas de lo que yo estoy explicando aquí, pero un poco lo que quiero es llamar la atención que si el racismo puede ser marcado de múltiples formas, entonces ¿qué es el racismo? Esa es la pregunta. ¿Existen muchos racismos o hay un solo racismo? Para mí hay una sola manera de pensar el tema del racismo. Es decir, hay un solo racismo con múltiples marcadores. Y lo que tenemos que es llamar la atención a que no colapsemos el marcador con la definición. Entonces, ¿qué es racismo? Y esto es lo que voy a pasar a explicar ahora. El racismo, y aquí lo que hago aquí es inspirado en los filósofos colombianos del Caribe, Nelson Maldonado Torres, Luis Gordon, Payer Henry, Sylvia Wynter, que me hacen pensar en una visión fanoniana del tema del racismo, pero claro, yo hago aquí mi propia sopa, ¿bien? Esta es mi propia sopa, que no necesariamente es exactamente como ellos lo plantean, ¿no? Y entonces, el racismo para mí, como yo lo veo, y inspirado en esa literatura de filósofos fanonianos del Caribe, el racismo viene a ser una institución, una estructura de dominación, ¿bien?, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Esta es la línea del humano, ¿bien? Entonces, ¿cómo se marca eso? Puede ser de múltiples maneras. Es decir, el marcador de superioridad e inferioridad sobre la línea humana puede ser por identidad étnica, puede ser por identidad religiosa, color de piel. Hay muchos marcadores en la historia colonial, ¿bien? Lo que tenemos que mirar es si en ese marcador étnico nacional o si ahí se está reproduciendo una estructura de superioridad e inferioridad sobre la línea humana, porque no toda discriminación religiosa necesariamente es racial y no toda discriminación étnica necesariamente es racial. Para eso, para mí, un criterio fundamental es mirar qué está pasando ahí, si ahí se está articulando una estructura de dominación de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano o no. Si en la discriminación étnica no necesariamente el dominador piensa del otro como un deshumanizado, como alguien debajo de la línea del humano, ¿bien? O si está pensando en ese otro como un sujeto debajo de la línea del humano, ¿no?, como un no humano, como un subhumano. Y ahí es donde para mí descansa el criterio de cuándo un marcador étnico se convierte en racial o no, ¿no? Entonces, voy a decir más, ¿no?, de estos criterios. Este no es el único, este es uno, anuncio. Entonces, superioridad igual a qué? A humano. ¿Bien? Superioridad igual a humano. Inferioridad igual a subhumano, no humano. Oye, no trivialicemos esto. En la historia de dominación racial y la dominación colonial, toda la vida, los dominadores crean estas categorías: subhumano y el no humano. Todos debajo de la línea del humano, todos deshumanizados, todos considerados inferior racialmente. Pero ¿qué hace el dominador? El dominador imperial colonial o el grupo dominante racial va a crear un poquito de privilegio, estos de aquí contra estos de acá, y ya tienes la fórmula para que nadie se pueda ver cara a cara en esta zona acá de los sujetos inferiorizados. Porque este se va a ver como superior a este. Y se va a ver más cerca del mundo blanco, aunque nunca sea considerado parte de este mundo. Pero ideológicamente se ve como acá. Entonces, esto de subhumano, no humano, eso es tema. Eso es un tema muy importante y no tengo tiempo de desarrollar, pero
por favor, lo tengo aquí, no quiero que se tribalice porque es muy importante, es divide y vencerá. De eso se trata, ¿vale? Entonces, igual a que, aquí viene un concepto que han desarrollado los filósofos canunieros del Caribe, que es zona de ser, zona de no ser. Como yo lo trabajo, que es diferente a muchos de ellos, es de la siguiente manera. Yo entiendo que cuando dice zona de ser, Fanon se está refiriendo a todas las actividades de la existencia social. Es decir, todas las formas de ser y estar en el mundo. ¿Bien? Y entiendo que acá en la zona del no ser, en la zona del ser, por ejemplo, las formas de rezar, las formas de pensar, las formas de buen gusto y belleza, la estética, ¿no? Las formas de rezar, la espiritualidad, las formas de pensar, la epistemología, las formas de enseñar, la pedagogía, o sea, podemos ir por la lista de todas las actividades de la existencia social de los seres humanos, ¿vale? Todas esas formas en la zona del ser son consideradas las formas humanas de hacer las cosas, las formas naturales, humanas, civilizadas de hacer las cosas. ¿Bien? Entonces, el pensamiento que se produce aquí, en la zona del ser, de los superiores, arriba de la línea humana, de los hiperhumanizados, pues es un pensamiento humano y superior a cualquier otro. La forma de gusto y belleza, superior a cualquier otro. La forma de pedagogía, la forma de autoridad política, la forma de economía, las formas de sexualidad, las formas de organización de género, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas formas, tal como se entienden aquí, se consideran las formas normales, naturales de hacer las cosas. Y las formas civilizadas, ¿no? Hay una... se considera como lo normal, ¿no? Y se impone como normatividad al resto del mundo, ¿no? En la zona del no ser tienen el inferior, que es igual a subhumano no humano, que es igual a la zona del no ser, ¿no? La zona del no ser viene a ser todas esas actividades que mencionaba antes, las formas de pensar, la epistemología, las formas de rezar, la espiritualidad, las formas de actuar en el mundo, las formas pedagógicas, las formas de autoridad política, las formas de economía, las formas, podemos ir surrealistas. Todas las formas de esta gente acá son consideradas como las formas no humanas o subhumanas de hacer las cosas. Es decir, como formas salvajes, no civilizadas, bárbaras, etcétera, de hacer las cosas, como formas inferiores frente a estas formas de acá. ¿Bien? Entonces, yo entiendo que lo que nos invita aquí estos conceptos a pensar, entre muchas otras cosas, y por eso invito a que se lean a Nelson Mandela Torres, Silvia Winter, Luis Gordon, Paye Henry, podemos ir surrealistas que tienen trabajos muy interesantes sobre todo esto, pero como yo lo entiendo, ya pensando más en el plano de los procesos de dominación social, es que lo que Fanon está llamando la atención aquí es que no es solamente que el racismo es un tema de discriminación en el mercado laboral o en tus derechos ciudadanos. Es que es todavía algo todavía más profundo y más complicado. Porque no es solamente que tú estás interiorizado en un mercado laboral o en tus derechos ciudadanos. Ya eso de por sí es grave. Pero encima de eso, tus formas de ser, estar y pensar en el mundo están siendo cuestionadas como no humanas constantemente. Tú vas a ser puesto contra la pared y vas a ser cuestionado continuamente de si lo que tú haces es terrorismo, es bárbaro, es salvaje, es esto, es lo otro. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay entonces racismo epistémico, formas superiores de pensar, formas inferiores de pensar. Racismo pedagógico, formas superiores de pedagogía, formas inferiores, bárbaras, salvajes de pedagogía. Racismo espiritual, las formas espirituales de aquí, superiores, etcétera, las de acá, inferiores. Entonces empezamos a mirar que el tema del racismo es una cosa mucho más complicada de simplemente un tema de prejuicio y de estereotipos. Es una cosa más complicada que atraviesa transversalmente todas las actividades de existencia social de los humanos, ¿no? Y cómo esto organiza desde adentro. Fíjate que yo no dije
que el racismo es la determinación en última instancia. Yo no he dicho eso. Por favor, no me lean como ahora invirtiendo el lenguaje de los marxistas de que la clase es la última instancia y ahora yo paso a la raza como última instancia. Lo que estoy hablando aquí es el racismo como un principio organizador de las relaciones de dominación de la modernidad. Y que atraviesa todas las actividades. Y que la cosa es mucho más profunda que simplemente tú decir que es un problema de discriminación o mercado laboral o discriminación de tu derecho ciudadano. Que ya, vuelvo y repito, ya esas dos de por sí son gravísimas. Ya eso te pone en una situación de desventaja social brutal. Pero encima de eso, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de existir, tu forma de está todo cuestionado. Te van a cuestionar todo como algo que no pertenece al mundo de lo normal, de lo humano. Como formas deshumanizadas de hacer las cosas. Entonces aquí tenemos los hiperhumanizados y acá los deshumanizados. Bien, entonces, acá arriba hay una dialéctica. Aquí, ¿no? La zona del ser no es una zona homogénea. Bien, no es una zona homogénea, es una zona heterogénea y conflictiva. Hay mucho conflicto ahí. Entonces hay un yo dominador, capitalista, patriarcal, masculino, heterosexual, muy soberanista, ¿no? Que es el dominador aquí, una élite capitalista, etcétera, con todos estos marcadores que podemos mencionar de la multiplicidad de las opresiones y que están en el lado dominador. Entonces, acá hay oprimidos. O sea, la zona del ser no es una zona homogénea que ahora vamos a esencializar como que ahí todo el mundo vive feliz. ¿Vale? Aquí no todo el mundo vive feliz. Aquí hay mucho conflicto. Aquí hay muchas contradicciones. Aquí hay mucho, a veces hay hasta guerra. ¿Bien? El asunto es el siguiente. Este yo no ve en este otro dominado un inferior racialmente, sino que lo ve como parte del mundo de los seres humanos. ¿Vale? Entonces aquí hay conflicto de clase, conflicto de género, conflicto de sexualidad, conflicto nacional colonial. En esa zona hay todos esos conflictos. Lo que hace que esa zona, yo le llamo zona del ser, es que todos esos conflictos, aún los oprimidos en esta zona, viven las opresiones mitigadas, aminoradas por el privilegio racial. Aún los oprimidos en esta zona viven las opresiones. Fíjate que aquí hay multiplicidad de opresiones. Yo no estoy diciendo que hay una sola. Aquí hay una multiplicidad y no se reduce ninguna a la otra. Yo no estoy haciendo la última instancia de los marxistas. Yo estoy trazando esta línea aquí para llamar la atención a una diferencia en cómo se vive la multiplicidad de las opresiones. Que esta teoría de la interseccionalidad blanca no me da cuenta. Que lo que hace es distorsionar más que aclarar. ¿Bien? Entonces, lo que estoy llamando la atención es que hay una multiplicidad de opresiones y aún los oprimidos en esta zona viven las opresiones mitigadas o aminoradas por el privilegio racial. ¿Bien? Subrayen mitigado, aminorado, por favor, porque no lo he explicado todavía. Acá se viven todas estas opresiones agravadas por la opresión racial. ¿Vale? Incluso, y aquí esto es una discusión que no tengo tiempo de desarrollar, pero incluso esta categoría de género, por ejemplo, alguien como Angela Davis, en su libro Mujer, Raza y Clase, que está traducido por acá y no sé por cuántas ediciones va, una de las cosas que pone en cuestión es la categoría de género. En su debate con la feminista blanca, ella le dice a las mujeres de la feminista blanca: mira, este yo, blanco, occidental, capitalista, patriarcal, dominante, nunca nos ha visto como mujeres, sino como hembras, porque somos deshumanizadas en la zona del no ser por el racismo. Por tanto, como mujer negra, yo no vivo ni siquiera tu privilegio de ser oprimida como mujer, porque todavía, siendo oprimida como mujer, tienes ciertos privilegios que nosotros no vivimos, porque estamos en la zona del no ser y la categoría de género colapsa, porque en esta opresión aquí, al vernos como animales, dejamos de ser mujeres y nos vemos hembras, ¿no?
como yeguas, como me siguen. Entonces está llamando la atención a cuidado que la categoría de género no es universal, ¿vale? Es una cosa que también tienes que mirar con cuidado aquí. No tengo tiempo de meterme ahí. Segundo punto. Dentro de la zona, por supuesto que hay opresión de género, porque aquí hay hombres oprimidos, ¿no?, que practican de alguna manera opresión de género al interior de esta zona, ¿vale? El problema es que toda la gente que vive toda esta multiplicidad de opresiones aquí, lo vive agravado, por favor, subrayen agravado, por la opresión racial. ¿Bien? Entonces, lo que vive un proletario aquí no es lo que vive un proletario acá. Lo que vive una mujer que vive opresión de género aquí no es lo que vive una mujer que vive opresión de género acá. Lo que vive un sujeto LGTB, LGTB en español, no es lo mismo que lo que vive un sujeto LGTB acá. Porque estamos hablando de dos zonas que, como dice Fanon, la manera maniquea, ¿no?, una forma maniquea que tiene el sistema de organizar el mundo es a través de esta línea del humano, donde tira a una gente para acá y otra para acá. Esto tiene implicación política, teórica y epistemológica. ¿Bien? Lo que acabo de decir. Empecemos por explicar esto de mitigado o agravado. Esto tiene que ver con la materialidad de la dominación. ¿Vale? La materialidad de la dominación en esta zona, y aquí uso conceptos de la aventura de Susan Sarandon, la manera como se administran los conflictos en esta zona es a través de mecanismos de regulación, es decir, reconocimiento y extensión de derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos laborales, derechos de, podemos hacer la lista de derechos de la mujer, derechos. Esos derechos, yo se los reconoce a este otro porque este otro no está cuestionado en su humanidad, es visto como extensiva a su humanidad a este otro. Son sujetos hiperhumanizados. Eso hace que la administración de los conflictos, todos estos conflictos múltiples de opresiones, se administren con mecanismos de regulación y emancipación, es decir, el reconocimiento del discurso emancipatorio como la igualdad, como la autonomía, como la individualidad, como la ciudadanía, etc. Entonces, eso hace que cuando hay conflictos aquí, como tendencia, esos conflictos se administran con métodos pacíficos, con momentos excepcionales de violencia. ¿Vale? Como tendencia. Eso es lo que hace que la opresión vivida aquí por el privilegio racial de ser reconocido como un humano o hiperhumano hace que los conflictos se administren con métodos fundamentalmente pacíficos, con momentos excepcionales de violencia, y que hagan que las opresiones vividas en esta zona sean mitigadas o minoradas por el privilegio racial. Eso significa que esta gente no solamente van a recibir una serie de reconocimientos en términos de forma de vida, sino también de acceso a recursos de este mundo extraídos de este otro. Vale. Aquí no nos podemos olvidar de la dominación de clase. Bien. Entonces, esos recursos extraídos de este mundo a este otro, bien, hace que yo pueda extender migajas a estos otros acá y que hayan salarios mucho más altos, condiciones de vida muy diferentes, etcétera, en esta zona. Cuando se dice zona de ser o no ser, por favor, no es una geografía, es una posicionalidad en relaciones de poder. No lo confundan con una geografía. Hay zonas de ser y no ser, no solamente entre Estados Unidos y México, norte-sur, o entre Europa y África, pero también hay zonas de ser y no ser dentro del Estado español, dentro de Barcelona, dentro de etcétera. Es decir, es una posición en relaciones de poder que puede tener manifestaciones espaciales, pero no es reducible a eso. Pues estamos hablando de una jerarquía de dominación, de supervivencia y ciudadanía humana. Entonces, en la zona del no ser, la manera como el sistema administra conflictos a través de violencia y despojo. Es decir, estos ya son conceptos muy fanonianos, es decir, porque esta gente son deshumanizados. Yo no extiende códigos de derechos ni discurso emancipatorio a estos sujetos. Aquí colapsan los códigos de derechos.
Aquí colapsan. No importa que tú seas formalmente un ciudadano frente al Estado, igual que cualquier otro, en la práctica colapsa. Tú no puedes ejercer tus derechos ciudadanos, porque aquí la manera como se administra el conflicto es con violencia y despojo, como tendencia, con momentos excepcionales de paz. Esta es la guerra perpetua, el acoso perpetuo. ¿Vale? Entonces, estos métodos diferenciados de la materialidad de la dominación a partir de la clasificación de poblaciones entre los hiperhumanizados y los deshumanizados producen vida, aunque sean vidas mediocres aquí, y produce muerte prematura acá. Eso es el racismo. El racismo es vida o muerte. El racismo es muerte prematura en unas poblaciones y producción de vida en otras. Por eso es que Foucault hablaba de biopolítica aquí, pero se olvidaba de la tanatopolítica acá, porque no era neurocéntrico, era francesocéntrico. ¿Vale? Porque si fuera que sea eurocéntrico, a lo mejor pedí un poquito más, pero era francesocéntrico. Entonces, en esta zona, cuando tú miras, por eso, cuando dije, las opresiones aquí están aminoradas por el privilegio racial, es porque la materialidad de la dominación pasa por estos códigos, es decir, métodos pacíficos con momentos excepcionales de violencia, mientras que acá pasa por estos códigos. Aquí es agravar a todas las opresiones, la interseccionalidad de opresiones o la multiplicidad de opresiones, es agravada porque la materialidad de la dominación pasa por violencia y despojo. Esto entonces, y aquí viene la definición para mí de racismo, que no es otra cosa que una materialidad diferenciada de la dominación a partir de la hiperhumanización de unos grupos, deshumanización de otros, que produce vida, aunque sean vidas mediocres, en la zona del ser y produce muerte prematura en la zona del no ser. Y la muerte prematura no es solamente que le dieron un balazo a la policía en la esquina. La muerte prematura puede ser desnutrición, porque no comes bien. La muerte prematura puede ser que no tienes acceso a los servicios médicos, que no están accesibles a ti. La muerte prematura pasa por un montón de registros que no es solamente que te dieron un balazo, ¿vale? Y eso tiene que ver todo con el tema del racismo. Entonces volvamos a la definición inicial, ¿se acuerdan? Unos grupillos de la sociedad extremistas en esta esquina que tienen prejuicios estereotipos sobre estos otros y hay que educarlos, ¿no? Perdóname, el racismo es una cosa todavía mucho más profunda que simplemente eso. Estamos hablando de prácticas institucionales, de una materialidad de dominación diferenciada que produce vida y muerte. De eso es que estamos hablando. Suena dramático, pero muchos de ustedes, o que estudian racismo, o que viven racismo, saben de lo que les estoy hablando. ¿Vale? Y esto es lo que la izquierda blanca y el feminismo blanco no logran entender. Porque se cree que porque le cuestionamos todas estas teorías, ustedes son homófobos, ustedes son Julia. Ha sido acusada, yo no sé cuántas veces, por la izquierda blanca en Francia, de homófoba, sexista, antisemita, porque claro, los antisemitas porque cuestionan el Estado de Israel, ¿no? El sionismo, el genocidio frente a los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, acusado de cuántas cosas, porque estamos cuestionando precisamente esta teoría de interseccionalidad así, que es la que maneja el feminismo blanco y la izquierda blanca, y estamos tratando de articular una teoría de interseccionalidad siguiendo el espíritu del feminismo negro, de Fanon, de la gente que ha estado pensando esto por mucho tiempo. ¿Y por qué lo han pensado? Y aquí vienen las implicaciones epistemológicas. Ya hablé de las implicaciones teóricas, ¿no? De cómo vemos la teoría del racismo, que no es meramente prejuicio estereotipo, es una cosa más complicada y más profunda y más grave. ¿Vale? Voy a poner ejemplo antes de seguir a las implicaciones epistemológicas. Explotación de clase. La explotación de clase en la zona del ser. Tienen un obrero en la Boeing Company o en la Airning Company ganándose 300 euros la hora, ¿vale? La hora, no a la semana, no al mes, la hora, no al día, la hora. Ese obrero entra en conflicto con su corporación y va a tener y acude a una huelga
o organiza un sindicato, o hace una manifestación, y sabe que vuelve a su casa esta noche vivo. ¿Vale? En la zona de los seres, en las maquiladoras de este planeta, donde vive el proletariado del mundo, 90% mujeres del tercer mundo, y oye, cuando zona de ser y no ser, ese proletariado de mujeres del tercer mundo trabajando en estas maquiladoras, no te tienen que ir a Marruecos, no te tienen que ir a México, no te tienen que ir a Malasia a verlas. Las puedes ver dentro de Barcelona, dentro de Nueva York, dentro de París. Bien, zona de ser y no ser, vuelvo y digo, no es una geografía, lo puedes ver en cualquier sitio, ¿ves?, del mundo hoy. Entonces, esas mujeres aquí, que en la mayor parte del mundo ganan $1 o $2 al día, no las horas, al día, ¿vale? Que trabajan 8 horas como estos obreros de acá, no, 14, 16 horas al día. Ahí colapsa el Código de Derechos Laborales, ahí colapsa, aunque tengan formalmente igualdad ciudadana, porque la materialidad de la dominación pasa por otro registro. ¿Vale? Entonces esas mujeres saben que si tienen un conflicto con su corporación, saben muy bien que si se van a una huelga, organizan un sindicato o hacen una marcha, posiblemente esta noche no llegan vivas a su casa, se juegan la vida. De ahí el concepto de feminicidio en la zona norte de México, en las maquiladoras. Viene de ahí. Viene de esa experiencia. Entonces, ahí tú ves como la opresión de clase, la experiencia de vida no es la misma que la de acá. Es decir, se vive la opresión de clase, pero agravada por la opresión racial. Es decir, o sea, yo no estoy negando la opresión de clase. Yo estoy articulando la opresión de clases de una manera enredada con el tema racial, para poder entender la complejidad del asunto, que no es solamente racial, sino de género también, porque estas mujeres son mujeres también, del tercer mundo, que ya no es solamente vistas como mujeres, sino como hembras, y por tanto, sujetos a ser exterminables, ¿vale? Entonces, esto tiene opresión de género. Podemos tener un caso de violencia doméstica donde viene una mujer en la zona de ser, levanta el teléfono, llama a la policía, llega la policía, toca la puerta, enseña su identidad, interviene, puede que arreste al marido, puede que se la lleve a ella a un sitio de protección, puede que, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Una mujer en la zona de no ser que vive violencia doméstica, primero muchas no tienen un teléfono que levantar, y aquellas que tienen un teléfono que levantar, lo piensan 100 veces antes de levantar el teléfono y llamar a la policía. Porque saben que si llama a la policía entra a su comunidad con las armas afuera y con todas las puertas. Y es posible que entren y maten a un hijo, maten a un vecino, arresten a un primo. Y antes de hacer ese gesto de levantar el teléfono, aunque formalmente tiene los derechos ciudadanos reconocidos ante la Constitución, el Código de Derechos colapsa aquí, porque son sujetos deshumanizados en la zona del no ser. Y entonces, ¿qué hacen? Negocian el conflicto dentro de la comunidad. No tienen otra. No pueden estar llamando a la policía, porque las prácticas institucionales de la policía van a venir con violencia y despojo a esa comunidad. Y están llegando a los vecinos, a sus hijos, a mucha gente. Y optan por no llamar. ¿Vale? Ustedes, mujeres de los barrios aquí, inferiorizados racialmente, saben lo que estoy hablando. Saben que esto ocurre por todos lados. ¿Vale? Y no te puedes dar el lujo de estar llamando a la policía. No puedes hacerlo, porque te estás tomando un riesgo muy grande a mucha gente alrededor tuyo. Tienes una responsabilidad muy grande de levantar el teléfono y llamar a la policía en estos barrios. ¿Vale? Entonces, opresión sexual es la misma historia. Los niveles de violencia que viven LGTB, LGTB, no sé los LGTB en la zona de no sé, son brutales, incomparables con los niveles de violencia que vive un LGTB, un LGTB en la zona de ser. Que acá marchan con la bandera
gay, etcétera, por las calles de Barcelona, hace una gran fiesta, etcétera. Acá, en esta otra zona, la exposición a la violencia del Estado, de la policía, de todo tipo de violencia es brutal, es brutal. Opresión nacional colonial. Miren, yo apoyo el proceso aquí, ¿vale? No se equivoquen. Y lo digo por lo que voy a decir. Yo no menosprecio para nada la opresión que viven los catalanes aquí. Pero vamos a ver. La opresión nacional que puedan vivir los catalanes aquí, yo estaba aquí el 11 de septiembre, ustedes saben de lo que estoy hablando, 2 millones y pico en las calles de Barcelona, demandando la independencia, ¿vale? Llegan acá al centro, por la zona del Pol, por todo eso, y se hace una gran fiesta toda la noche. Ningún arresto, ningún muerto, ningún disparo de la policía, nada. ¿Vale? Porque eso es un conflicto nacional al interior de la zona del Sahel. En ningún momento aquí se está poniendo en cuestión la humanidad de este otro. ¿Vale? No hay un proceso de violencia y despojo ahí. No se despoja la riqueza de la nación catalana. ¿Vale? Aunque pueden haber desigualdades de riqueza, no la niego, pero no se está en un proceso de despojo como ocurre acá. Un palestino no tiene que ir a la marcha para que lo maten. Saliendo de su casa ya le están disparando. ¿Vale? Un gitano no tiene que ir a la marcha para que lo maten. O para que los policías le den una paliza en una esquina. ¿Vale? Eso es una opresión nacional colonial en la zona del no ser, donde la materialidad de dominación pasa por la violencia y el despojo. En cambio, los catalanes viven la opresión nacional y no la menosprecio. ¿Vale? Yo no estoy menospreciando la opresión que viven los catalanes en el Estado español, pero no puedes colapsar y decir mi opresión es como la de los indígenas de Java y yo soy un zapatista aquí en no me colapse, o yo soy un palestino aquí. No, espera. Un poco más de respeto a las opresiones que vive la gente acá, sin menospreciar la tuya, ¿vale? Yo no voy a menospreciar la que viven los catalanes, pero no trivialicemos y no colapsemos. En el fondo, lo que está ocurriendo entonces es, les pongo estos ejemplos para que vean cómo opera esto. En el fondo, lo que ocurre aquí es que en la zona del no ser colapsa los códigos de derechos, los discursos emancipatorios, colapsa, como diría Nelson Maldonado Torres, la ética, aquí colapsa, mientras que se implementan códigos éticos aquí, acá colapsa los códigos éticos, colapsa el reconocimiento a la intersubjetividad, ¿no? Aquí se reconoce intersubjetividad entre estos dos, pero acá este no reconoce ni este tampoco la subjetividad de esta gente acá. Colapsa el reconocimiento a la agencia política de estos actores, porque cuando ellos actúan políticamente, entonces yo tengo que ver qué es lo que dice el Corán. Déjame ver. Esta gente está actuando así porque el Corán dice aquí, entonces lo vas a reducir lo que es una acción política a algo que el Corán dice. O sea, tú estás negándole agencia política en el momento en que tú trivializas o tú esencializas como un acto de salvajismo o de barbarismo o de no sé qué, ¿no? La acción política de los sujetos en esta zona. ¿Vale? O sea que aquí estamos hablando de la negación de la ética, la negación del código de derechos, la negación de la política, la negación, es decir, en la deshumanización se niega todo lo que tiene que ver con las actividades de los seres humanos, ¿vale? De la existencia social. Entonces, aquí colapsa la ética, es la zona de guerra perpetua con momentos excepcionales de paz. ¿Vale? Entonces, ahí tienen las implicaciones, vamos a ver, teóricas. La epistemológica es la siguiente. Si tú piensas, todo el pensamiento crítico que hemos vivido está montado sobre la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser.
todo el pensamiento crítico que hemos bebido y ha montado sobre la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona de este otro. Entonces, el marxismo es la teorización de la explotación de clase del proletariado europeo. ¿Vale? Si tú quieres entender la explotación dentro del capitalismo de alguien esclavizado, o quieres entender la explotación de alguien que está dominado en términos, explotado en términos de clase en la zona del concepto, tú tienes que leer ahí otros autores, porque los marxistas no dieron cuenta de eso, tan sencillo como eso. ¿Vale? Tienes que leer a Walter Rodney, tienes que leer a Franz Fanon, tienes que leer a BCC, a Silvia Rivera-Musicani, tienes que leer a Angela Davis, tienes que leer Silvia Winter, un montón de autores y autoras que sí pensaron la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del proceso. ¿Vale? El marxismo y los marxistas y Marx pensaron la opresión de clase de un proletariado en Europa, acá. ¿Vale? Vamos a tomar el tema de género. La dominación de género del feminismo occidental está basado en la dominación de una mujer por el patriarcado de la cristiandad. Insisto en eso porque no es que hubo el patriarcado que se globaliza es el de la cristiandad. Hubo muchos lugares del mundo donde los europeos llegaron y no había patriarcado, ¿vale? Eso es una discusión que podemos tener. El patriarcado de la cristiandad, en la zona del ser, la opresión que vive una mujer allí, por razones de opresión de género, pues el feminismo occidental ha realizado eso. Pero para tú entender la opresión que hay una mujer acá, tú necesitas otro cuerpo de autoras que han pensado esto. Tienes que leer a Gloria Anzaldúa, tienes que leer a Silvina Delvi, tienes que leer a por ejemplo, Silvia Rivera-Musicani, tienes que leer a Asma Rabeco, tienes que leer hay un cuerpo teórico, a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, etc., que han pensado esto. ¿Qué significa ser oprimido desde aquí? ¿Vale? Desde esa experiencia histórico-social. Lo mismo con las teorías LGTB y lo mismo con las teorías de opresión nacional colonial. Tienes que teorizar de manera diferenciada las dos zonas. No puedes colapsar la teoría de aquí con lo que pasa acá. ¿Vale? El problema que yo tengo, si los marxistas me dijeran, oye, los marxistas eurocéntricos, ¿vale? Me dijeran, oye, yo he teorizado la opresión de clase en la zona del ser, acá. Mi teoría da cuenta de eso. Yo no sé qué significa opresión de clase en una situación como esta, de violencia y despojo, etc. Eso, mira, léete a Fanon, léete a otra gente, porque yo no he teorizado eso. Entonces, esa no es la experiencia histórico-social de la cual yo hablo. Yo no tengo problema con eso, porque se están pensando entonces como particulares, como una teoría más, reconociendo que acá hay otras teorizaciones que dan cuenta de esto y no hay la pretensión de que desde acá se agote la explicación de todas las opresiones de clase. ¿Vale? Pero no es así como nos venden la moto. La moto nos la venden diciendo, aquí se agota la explicación, somos universalistas. Ahí es donde empezamos a tener problemas, porque eso se convierte entonces en un discurso colonialista de izquierda que va entonces a inferiorizar toda la teoría crítica que hace de acá. ¿Por cómo lo inferiorizan? Diciendo que no hace falta leerlo, yo soy Tony Negri, yo he teorizado esto, léeme a mí. Vale, léeme a mí, yo soy Tony Negri. Y aquí se agota la explicación de la explotación de clase en todo el planeta. No hace falta leer a más nadie. Perdóname, tú estás teorizando desde una particularidad en el mundo. Y esa particularidad no es la misma que la de acá. Y no puedes ahora hacer de esto un universalismo que agota ahora la explicación de las opresiones planetarias, por favor. Y ahí es donde yo empiezo a tener problemas. Lo mismo pasa con el feminismo, por ejemplo, de la diferencia o de la igualdad, que está pensado desde la opresión de una mujer en la zona del ser, ¿vale? Y lo mismo las teorías queers, pensadas desde aquí, que pretenden agotar la explicación de toda opresión desde ahí, ¿vale? Ahí es donde yo tengo problemas. Si me dijeran, yo teoricé lo que significa ser oprimido en términos queer en esta zona, yo no pretendo que mi teoría agote la explicación de opresión queer en otras zonas del mundo, ¿vale? No hay problema. Yo empiezo a tener un problema cuando me venden la moto como que esta teoría feminista occidental
es la superior, y a través de esa yo no necesito leer feminismo negro, yo no necesito leer feminismo islámico, yo no necesito leer feminismo indígena, porque ya en estas teorías, estas mujeres de Francia, Estados Unidos y acá, se agota la explicación de la opresión de género en el mundo. No, perdóname, eso es un imperialismo desde el feminismo, y eso es un imperialismo desde el género. Y eso es un imperialismo, eso es un colonialismo ahora desde la izquierda. Estamos repitiendo los mismos esquemas otra vez. El mismo racismo, sexismo epistémico que mencionaba antes. Porque tú estás inferiorizando todo lo que se produce acá. En el momento que tú te piensas como universal. ¿Vale? Implicaciones políticas de esto. Por tanto, hay que tomarse en serio esto. Hay que tomarse en serio este pensamiento. No puedes solamente quedarse en esto. Porque entonces eres un eurocéntrico de izquierda. Entonces te haces izquierda blanca occidental, aunque puedas tener un rostro negro, aunque puedas tener un rostro tercermundista. Te haces izquierda blanca. En el momento en que tú te piensas desde aquí, lo universalizas y te cargas todo esto. ¿Vale? Entonces estoy llamando a un diálogo interepistémico, parte del cortocircuito que hace que estas alianzas sean casi muy difíciles. Es que la gente de aquí ha leído a los de acá y los conocen. En cambio, los de aquí no han leído a los de acá y no los conocen. Porque no hace falta leerlos, ¿vale? Porque como mi teoría es universal y es superior, y la tuya es inferior, yo no tengo que leerte a ti. En cambio, estos de acá sí los han leído. Y saben de qué pata cojean. Y pueden establecer diálogo, ¿vale? Entonces, para finalizar, bueno, esto tiene implicaciones también políticas. Porque las estrategias de las estrategias de liberación no pueden ser las mismas. No puedes colapsar lo que es un proceso de liberación acá con un proceso de liberación acá. Te pongo un ejemplo que esto muchos de ustedes lo han visto. Y es esta cosa, en este lugar se han inflado las identidades, inflado las espiritualidades, inflado la subjetividad como hiperhumano, como superior. ¿Vale? Y ahí el proceso de colonial pasa por desinflar. Es decir, desinflar el globo, ¿no? Estas subjetividades, esos egos inflados, ¿no? Que se creen superiores al resto del mundo, etc. Esa identidad. Pues ahí hace falta antiesencialismo radical. El antiesencialismo radical ahí funciona, porque estos son egos inflados. Estos son identidades infladas, espiritualidad inflada, epistemología inflada, como si fueran superiores. Y hay que poner al final y desinflar. Ahí el método del antiesencialismo radical funciona, hace falta, tiene un uso, tiene una utilidad. Pero ¿qué pasa en esta zona donde tu identidad ha sido machacada como inferior, donde tu espiritualidad ha sido machacada como inferior, donde tu epistemología ha sido machacada como inferior? Tú necesitas procesos de reconstrucción psíquica, espiritual, identitaria, etcétera, epistemológica, y eso toma tiempo, reconstruir eso. No es que estás hiperinflado, es que has sido desinflado. Y ahí, cuando tú vienes con el antiesencialismo radical y lo pasas para acá, te conviertes en un colonizador de izquierda. Porque cada vez que un sujeto, un gitano, abre la boca, o cada vez que un afro abre la boca, o un musulmán, tú eres esencialista. Y te cae la boca un minuto, ya se acabó, tú eres esencialista y se acabó. Pues mira, en este espacio, pues hace falta reconstruir identidad, reconstruir, y a veces hace falta esencialismo. Para tú reconstruirte de una historia donde tú has sido, en términos de tu psiquis, de tu identidad y de tu subjetividad, machacado como un inferior toda la vida. Y ahí hay un proceso de reconstrucción a hacer que es fundamental. Y no puedes venir con el antiesencialismo radical a callarle la boca cada vez que alguien que abre la boca para tratar de reconstruir o para tratar de hacer una crítica o lo que sea. Tú eres esencialista. No te da muy por eso, ¿no? Esto es algo, pero clásico. Y viene la izquierda blanca y viene el feminismo blanco. Esencialista, se acabó, ya no hay nada más que hablar. No, perdóname. Aquí son experiencias diferenciadas en este mundo moderno colonial, ¿no? De opresiones y por tanto diferenciadas de liberación también. Los métodos no pueden ser los mismos. Puse esos ejemplos, tengo muchos otros ejemplos, pero paro aquí
para seguir con Julia. Gracias.